Entonces, hoy vamos a ver un tema que va a tumbar algunos mitos para nosotros, ¿sí? Cosas que hay que tumbar, ¿sí? Que de pronto lo he tocado puntualmente, pero sabes que hoy le vamos a tumbar ese altarcito que hemos levantado a esas cosas, ¿sí? Dos cosas principales, las vamos a ver en una historia. Pero hoy el enfoque también va a ser el perdón en la familia, porque debemos ser responsables, que el perdón es algo que se aprende en casa. Y nosotros como papás y como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, de enseñarles a tener un corazón perdonado. Nosotros como hijos de Dios frente a las personas que están a nuestro alrededor tenemos una gran responsabilidad también de influenciarlos. O sea, el perdón es algo que se debe reflejar en nuestra vida. Si hemos sido perdonados, debe ser algo que se debe reflejar. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias porque eres maravilloso y nos das la oportunidad de ahora mismo de abrir las Escrituras y con el corazón buscar atentamente tu dirección. Oramos porque tú nos ayudes, abras nuestro entendimiento y permitas que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones. Bendecimos, alabamos y adoramos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Quiero arrancar con una historia, ¿sí? ¿De qué es la historia? Dos hijos de un rey le preguntaron a este rey: un caballero, ¿nace o se hace? Esa fue una pregunta de hace algunos años acerca del liderazgo, si nacía o se hacía. Algunos que les gusta el liderazgo decían, no, él nace. Hay ciertas cualidades que definitivamente las hace. Hay algunas personas que decían, no, como el carácter es tratado, y ese se hace. Y él, con la pregunta de los hijos, él les preguntó, ¿pero ustedes qué piensan? Uno de ellos llegó y dijo, yo la verdad creo que un caballero se hace a punta de preparación y de disciplina. Si tú eres disciplinado y si tú eres preparado y tienes la actitud, tú lo puedes lograr. ¿De acuerdo? Pero el otro llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que él nace. Es necesario que él nazca caballero. El rey miró a sus hijos y les planteó un reto. Por favor, pruébenme sus casos y preséntenme en cada uno un ejemplo. Les doy una semana para que vuelvan con la prueba de esto. Aquel que decía, entonces los dos hijos partieron en direcciones diferentes. El hijo que tenía, que creía que un caballero se hacía y que no nacía, se encontró en una prueba en una taberna. Pidió una taza de té y quedó asombrada cuando vio que el mozo era un gato. El gato estaba perfectamente entrenado, se paraba en sus patas traseras y atendía todas las mesas. Lo hacía con un pulcro, con una atención, con una educación que cualquiera quisiera estar o ser atendido en aquel lugar. Llevaba la bandeja, usaba un pequeño uniforme, usaba sombrero. Era prueba de que esta criatura había superado su propia naturaleza con preparación y con disciplina. El primer hijo ya tenía su ejemplo. ¿Sabes qué? Con preparación y con disciplina sí se puede. ¿De acuerdo? Y decía, si lo pudo hacer un gato, ¿con cuánta mayor razón lo puede hacer un hombre? Entonces el príncipe compró el animal y lo llevó consigo a la corte. El otro hijo no tuvo tanta fortuna. Recorrió el reino, pero no podía encontrar nada que pudiera sustentar su teoría. Volvió a casa con las manos vacías. Para empeorar las cosas, llegaron a oídos los comentarios acerca de que el otro hijo ya había encontrado el ejemplo y que tenía cómo sustentar su posesión. ¿Qué voy a hacer? Esas noticias de que hay un gato que camina en dos patas me hace dudar de mi posición. Un gato que es tan atento, un gato que es tan educado. Dios mío, ¿será que mis convicciones son verdaderas? Entonces, solo horas antes de que los dos tuvieran que presentarse ante el rey, vio algo en la ventana de una tienda que le hizo sonreír. Compró aquella cosa, no le dijo nada a nadie. Los dos hermanos entraron en la corte llevando consigo cada uno algo en una caja.
El primer hijo anunció que podía probar que un hombre puede superar cualquier obstáculo y llegar a ser caballero. Ante la mirada del rey presentó este gato que iba en vestido de gala, con un pequeño traje y con una bandeja que le ofrecía chocolates al rey y a todos los presentes. El rey estaba atónito, su hijo estaba orgulloso y la corte empezó a aplaudir con vehemencia. ¿Qué prueba más contundente? ¿Quién podría negar la evidencia de un gato caminando en dos patas y con tanta educación? ¿Qué prueba más contundente? Todos se condolían del segundo hijo, pero él no estaba de ninguna manera desanimado. Con una reverencia al rey, abrió una caja que había traído, dejando libres a los visitantes que tenía adentro. 2 pequeños ratones. Al instante este gato dejó su vestido a un lado, dejó la bandeja con chocolates y corrió detrás. La verdadera naturaleza del gato quedó en evidencia y el punto quedó demostrado. Un gato que camina en 2 patas sigue siendo un hombre que es pecador sigue siendo. A esa sí ya no la dicen tan duro, ¿no? Bueno, muy bien. Está bien. Se le puede cambiar el vestuario al gato, se le pueden enseñar trucos, se le puede poner un sombrero y entrenarlo para que camine en 2 patas. Por el momento parece que hubiera cambiado, pero preséntate ante él con algo que no pueda resistir y se va a enfrentar a una verdad innegable. Un gato que camina en 2 patas será siempre un gato. Nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, y es una verdad y es una realidad. No es comparable el ejemplo con pensar que nosotros somos gatos, ¿sí? Aunque algunos seamos como con personalidad de gato, ¿sí? Hace un tiempo había un curso que dictaban en las iglesias, creo que lo dictaron acá, que se llamaba Perros y Gatos, Teología de Perros y Gatos, y hablaba como algunos somos gatos y algunos somos perros, ¿no? Perros en buen sentido, ¿no? No voy a explicar eso, pero bueno, espero que usted no vaya a decir, el pastor me dijo que yo tenía que ser perro. Lo que yo estoy diciendo con esto es que nosotros siempre vamos a sufrir de los problemas que tienen que ver con el pecado. Siempre. ¿Me explico? A pesar de que llevemos 7 semanas hablando del perdón, ¿con qué vamos a tener problemas? Y hoy queremos tumbar 2 cosas que de alguna manera en cierto momento nos pueden traicionar y que está en nosotros. Una convicción que nos mueve nuestra propia naturaleza y el mundo que nos rodea, porque el mundo que nos rodea nos dice lo que vamos a ver el día de hoy. Son solo 2 principios, los vamos a ver a la luz de una familia. Espero que Dios el día de hoy nos toque. La historia está en Génesis capítulo 33. Si usted me acompaña, le voy a agradecer. Dice el texto, alzando Jacob, ¿qué? Miró y aquí venía Esaú y 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso las siervas, los niños adelante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Y qué hicieron? Y alzando sus ojos vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios me ha dado a tu siervo, que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, ¿y qué hicieron?
se inclinaron. Y luego Lea con sus niños se inclinaron. Y luego José y Raquel, y también todos se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de ¿quién? Wow. Subraya ese 10 porque es maravilloso. Como si fuera el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque mi Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío, e insisto con él. Y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Esta historia, si nosotros solamente la tocamos ahí, vamos a estar pensando que Esaú de pronto era muy bravo, ¿sí? O algunos podrían pensar: ¿qué pudo haber hecho tan malo Jacob que tiene que hacer todo esto para presentarse con Esaú? Esta es la historia de muchas familias, ¿sí? Debemos decirlo. No sé si usted ha tocado esto, pero esta historia es de alguna manera el cierre en un ciclo de perdón que ha tenido, algunos piensan 20 años, pero en realidad son muchos más que 20 años, y vamos a mirar por qué. Y me ubicaba en cómo algunas personas entre hermanos se dejan de hablar por tiempo, o cambian, o toman distancia, porque me hizo, porque me miró, porque me dijo. Y cuántas cosas Dios tiene para decirnos con ese texto. La primera idea errónea, el primer mito, lo primero que queremos tumbar el día de hoy es que el tiempo y la distancia lo cura todo. Aquel que diga: ¿sabes qué? Dejemos que esto se apague un poquito, dejemos que el tiempo lo cura todo. ¿Sabes qué? El día de hoy vamos a echar ese ídolo por tierra. Esa idea la vamos a echar por tierra. No hay nada en cuanto a la ofensa que el tiempo o la distancia la cure verdaderamente. Puede sanar superficialmente. ¿Sabes qué? Puede dejar aún que uno deje de pensar en ello. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que tarde o temprano esto va a salir a la luz. Y va a denotar verdaderamente, principalmente, nuestra espiritualidad como hijos de Dios, nuestro carácter como hombres. La historia que ocurrió, y por qué el tiempo y la distancia, y demostrado acá, no lo cura todo, debemos hablar acerca un poquito del contexto de la historia. 7 o 8 capítulos atrás nos anuncian del nacimiento de 2 hijos. ¿Cómo se llaman? Jacob y Esaú. Muy bien. Fue una lucha anunciada. Nacieron en el seno, ¿cierto?, de mamá. Eran mellizos, ¿cierto? El uno tenía el pecho de porcelana, ¿cierto? Absolutamente lampiño. Y el otro absolutamente velludo. 2 hermanos totalmente diferentes. Y dice: miren lo que ocurre en el seno de la mamá de este par de varoncitos. El capítulo 25, versículos 22 y 23 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Dios le respondió: 2 naciones hay, ¿en dónde? En tu seno. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, esto era crónica. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros sabemos que ser papás es difícil? ¿Cuántos de nosotros aún lo sabemos porque nos lo han dicho desde antes de tener los hijos? ¿Sí o no? A uno le dicen: ¿sabes qué? Cada hijo viene con... A ustedes también se lo dijeron. Maravilloso, a mí me lo dijeron. Pero ¿sabes qué? Ser papás es un desafío dramático.
Nunca dejamos de ser papás, a no ser, bueno, que nuestros hijos partan con Dios, pero siempre vamos a ser papás, siempre vamos a tener responsabilidades específicas. En este caso era una lucha anunciada y había una advertencia. ¿Sabes qué? Allí va a haber lucha. Nosotros somos pecadores. Cuando tenemos hijos, debemos decirlo también, ¿tenemos hijos de qué condición? Pecadores. Mi niño a veces me coloca en el cielo, mi hijo Samuel, pero hay veces que, Dios mío, me coloca de rodillas. ¿Me explico? Detrás de él y orando al Señor. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. En este caso hay una responsabilidad anunciada, una lucha anunciada para este par de papás. El tema empieza a verse cuando cada niño nace y nace diferente. ¿Todos los hijos son? ¿Sí o no? Mismo papá, misma mamá. Es más, uno puede sincronizar el momento, porque hoy en día se puede sincronizar hasta todo para tenerlos. Y cada niño va a salir, no solamente físicamente, sino que en las emociones, cómo reacciona, cómo estudia. El uno es ordenado, el otro es desordenado. El uno es estudioso, el otro no le gusta el estudio. El uno es artista, el otro es matemático o ingeniero. Una cosa. Y esto ocurre acá en este caso. Crecieron los niños y Esaú era diestro en la casa, dice el 27. Era hombre del campo, o sea, era un hombre fuerte, poderoso. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Cierto? Uno de hombre, de varón, ¿por cuál se inclinaría? Por Esaú, ¿no? Uno quiere uno guerrero, ¿sí? El bebé está todavía en el Moisés y uno le está comprando un balón de fútbol, ¿no? Y uno está pensando y uno está considerando el momento en que el niño crezca y empiece a jugar a los carritos y run, 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 y es que él es un varón y es igualito al papá. ¿Sí o no? Entonces podría ser explicable que de alguna manera papá, ¿cómo se llamaba el papá? Isaac, tuviera de alguna manera cierta preferencia hacia Esaú. Y el otro que estaba en tiendas, ¿por quién se podría ir? ¿Quién se podría ir por él? La mamá. Efectivamente, diferencias sustanciales, manera de ver las cosas diferentes y favoritismo en el hogar. El versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Rivalidad entre hermanos, además de todo. El versículo 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tú. ¿Qué tal esta calidad de hermano? Lo ve hambriento y de una vez dice: este papayazo, ¿cierto? Lo que el mundo nos dice es papaya puesta. Espero que lo sepamos, pero no lo digamos, ¿no? Y dice, Esaú dice: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. ¿Qué tal? Júramelo que me lo vas a dar. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Qué deberíamos decir? Nuestras familias es el medio a través del cual nosotros aprendemos muchas cosas. Yo diría que casi todas. ¿Me explico? Debemos decir que a pesar de que nuestros hijos vienen a este mundo diferentes, su carácter es moldeado en gran parte por la educación y el temor a Dios con el que nosotros los eduquemos. Eso nos hace a nosotros responsables, ¿no? ¿Sí o no? Es que él nació así, es que desde chiquito él era así malo. ¿Me explico? En nada nos excusa nuestra responsabilidad hacerlo. El hogar es el lugar o el campo de entrenamiento y de aprendizaje que nosotros, todos los hombres, debemos tener. Allí, en el hogar, es moldeado nuestro carácter. Allí en el hogar
aprendemos la asertividad. ¿Alguien conoce qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad de expresar sentimientos, ideas, opiniones de manera libre, clara, sencilla, comunicándolas en el momento justo y a la persona indicada. Asertividad también es decir sí cuando se debe decir sí y no cuando se debe decir no. ¿Eso dónde se aprende? En el hogar, ¿cierto? Nosotros somos responsables, a través de la sabiduría de Dios, de enseñarle a nuestros hijos a decir no. ¿De acuerdo? Los papás son responsables de preparar a los hijos para que salgan del nido, no para que se queden eternamente, ¿cierto? Como la canción de Rocío Dúrcal, amor eterno e inolvidable. ¿De acuerdo? Nosotros como papás, ¿sí? Sirva ahí la cuñita, tenemos una responsabilidad. Nos enfocamos en que nuestros hijos deben de estar preparados para salir del hogar. ¿De acuerdo? ¿Qué tan buenos padres? Cuando ellos lo sean, es que vamos a descubrir qué tan buenos padres, porque ellos harán lo mismo que nosotros hicimos. Pero ¿qué también se aprende en el hogar? Se aprende a resolver conflictos. ¿Se aprende a qué? Mire, uno no es consciente y uno dice, no, es que ¿sabe qué? Yo cuando ella está brava, ¿yo qué hago? Yo me salgo y me tomo una gaseosa y yo no quiero hablar ni nada. Y cuando a mí se me pase la rabia y cuando a ella se le pase la rabia, hablamos. ¿Qué le está enseñando a usted? Silencio en el auditorio. A huir de los conflictos. ¿De acuerdo? Una decisión que todo hogar debe tener es decir, aquí hay un conflicto, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar en esta mesa, nos vamos a decir lo que nos molesta, pero no nos vamos a parar de esta mesa hasta que ¿qué? Que esté solucionado el problema. No hay problema que el amor de Dios y la sabiduría y el temor del Señor no pueda solucionar. ¿De acuerdo? ¿Sirve o no? ¿Lo hacía esta familia? No. Fomentó de alguna manera, porque por los frutos podemos inducir algunas cosas, fomentó de alguna manera la familia el apoyo mutuo, porque eso también se aprende en el hogar, o el papayazo. Papayazo. Sabes que puede ser tu hermano, pero sabes que toma. Cuando uno le dice al hermanito, mira, sabes que no te dejes de tu hermano, Cuando uno le dice al compañerito, al niño en el colegio, sabes que defiéndete. Me ocurrió una cosa con Samuel cuando entró ahorita al colegio. Segunda semana de colegio y ¡rum! Aruñado en un lado. Yo, bueno, está entrando al jardín, periodo de acople. Segunda semana, ¡rum! El otro cachete. Yo ya me empecé como a, ¿sí? Yo ya estaba queriendo pensar, ¿cómo quedó el otro? ¿Me explico? Es humano. Mi mamá, ¿cierto? Como las mamás, adivinen cuál fue la postura. Mi hijo, mire mi hijo, si el niño viene, usted colóquele las manos así y lo empuja hacia atrás. Y si él insiste, yo lo escuché y me detuve y dije, no, este no es el camino. Papi, ven, tú eres un varón y tú tienes que colocar límites. Personas no deben de violar límites y es necesario que tú los coloques. Nadie los va a colocar por ti. ¿Enseñamos a nuestros hijos los límites? ¿Sí o no? ¿Cuándo los enseñamos? Desde bebés. ¿Sabes qué? Y le vas a decir a ese niño que te respete y vas a pedirle respeto. Y si el niño no te respeta, hay autoridades en el salón a las cuales tú puedes ir. No sé si Samuel con 2 años y pico me entendió, pero apareció con el ojo colombino. Como que el límite se lo violaron. O no le alcanzó a dar el límite antes de la colombina, no sé qué pasó. Y ahí fuimos y recurrimos, ¿a qué? A la autoridad. ¿Sí?
Y fuimos a la profesora, nos dirigimos y hay un conducto. Es necesario que enseñemos a nuestros hijos a fijar límites y a colocar sus ojos en la autoridad. ¿Sí me explico? El niño, a partir de ahí, como que es un quejambroso de miedo. Se le empieza a acercar el niño y empieza, mis. Y le pone la manito así. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Está bien. Y eso es lo que uno debe enseñarle a los niños. Estos, creo que lo que le han enseñado era papaya puesta, papaya partida. También, ¿sabes qué? Con esa historia quería enseñar lo que son roles en el hogar y además líneas de autoridad. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos por alto, escuche bien, cuando nosotros pasamos por alto una falta y no entramos a corregir, estamos permitiendo que un niño entienda la autoridad de un modo equivocado. ¿De acuerdo? Si usted le dice a un niño o a su hijo, no hagas tal cosa, y el niño lo hace, usted tiene que enseñarle que cada incorrección o cada pecado en este caso tiene una consecuencia, porque él de esa manera, por extensión, ¿qué va a pasar? Va a responder de una manera adecuada frente a la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? El día de mañana, cuando le expresemos a un niño el Evangelio de Jesucristo, el niño va a poder entender la autoridad divina, la autoridad de Dios, porque la ha visto en su propio hogar. Aprende roles en su casa. Aprende a ser servicial. ¿Sí? Yo sé que hoy en día se piensa y se considera, ¿cierto? Que el hombre debe de ayudar en el hogar, y si la mujer es la que trabaja, hay unas funciones determinantes en el hogar. Eso no tiene vuelta de hoja. Hombre provee. ¿Amén? Y eso nosotros lo enseñamos. Es bueno hacer de nuestros hijos verdaderamente guerreros, que si les toca hacer lo que les toca hacer para sustentar su casa, ¿qué hacen? Lo hacen. En una época difícil de nuestro matrimonio, teníamos ese Renaultcito, no estaba tan viejo como ahora, pero pasamos por momentos de dificultad. Y yo dije, ¿sabes qué? Si tengo que ir a Corabastos y cargar costales para traer lo que sea a la casa y cargar y hacer acarreos, o tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo haremos. Pero en este hogar, Dios ha colocado un varón para proveer. Y eso es algo que nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos. Y a nuestras nenas tenemos que inculcarle, ¿qué? El cuidado del hogar, el cuidado de la familia. Ellas vienen con el chip, pero nosotros debemos de fomentarlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ay, no, pobre chinita, es que como a mí me tocó tan duro, yo quiero que ella no sufra tanto. Y yo quiero, mamita, que usted estudie para que no le toque tan duro como a mí. Pero cuando tenga su hogar, ¿le va a tocar duro o no? Y estás haciendo de una hija potencialmente infeliz. Porque puede que le vaya bien económicamente y tenga para una empleada, pero puede que no lo haga. Y hay una responsabilidad clara y directa, el cuidado de su hogar y de su casa. Y para eso ha colocado el hombre a la mujer. ¿Qué tiene que ver todo esto con el perdón? Porque es que sabes que cuando estas cosas no se dan, cuando todo se tergiversa, cuando en el hogar no están claras las cosas, cuando exageramos siendo consentidores con nuestros hijos, tenemos potencialmente un problema. Hay libros excelentes, ¿sí? Hoy esto parece más una conferencia de familia, pero hay libros excelentes de James Dobson. El amor debe ser firme, ¿cierto? Libros excelentes que te enseñan cuándo debes de corregir, cuándo no lo debes hacer, qué debes fomentar. Es más, el idioma de que yo trabajo por algo y obtengo algo, eso se aprende en casa. ¿Sí? Respeto a las personas que dicen que no, que el Señor nos da las cosas por gracia, pero en el mundo tú trabajas y tú comes, ¿no? Y así debemos enseñar a nuestros hijos. Hijo, ¿quieres tal cosa? Ok, trabajas por eso. Y yo puedo tener mi bolsillo lleno y puedo querer consentirlo, pero ¿sabes qué? Enseñarle a los hijos eso le enseña el valor del trabajo desde el hogar. ¿De acuerdo?
Si el papá le ha tocado duro y trabajó en el campo, sabes que es bueno que el hijo también entienda, valore y de alguna manera trabaje también en el campo. No, es que ese chino no es capaz ni de coger el taladro. Pues enséñele, compadre. ¿Estamos de acuerdo o no? Este hombre que le gustaban las casas, de estar en casa, debió haber también aprendido a ir a cazar. Se le facilitaba al otro, pero ¿sabes qué? También era un rol que él debía desarrollar. Porque cuando el otro viene cansado, este no entiende lo que este ha vivido. Y como no lo entiende, dice, pues si quiere comida, primogenitura. No le toca el corazón, no le toca las emociones y simplemente lo quiere ejecutar. Un conflicto difícil de resolver. En el versículo 1 del capítulo 27 dice algo muy particular. 27:1, que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Podemos pensar que nuestra familia está bien cuando nosotros estamos vivos. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá les fallan sus sentidos? ¿De acuerdo o no? Ahí es cuando verdaderamente vamos a ver lo que nosotros de alguna manera como papás hemos sembrado en el corazón. ¿Qué pasa cuando papá y mamá vuelan y están en su, los niños vuelan, se casaron, ¿cierto? Y están en su nido. Ahí es cuando nosotros verdaderamente vamos a ver qué tanta fue nuestra influencia, si fue positiva, si fue negativa, si fue adversa o si no lo fue. En este caso, el evento es que empiezan a oscurecer los ojos del papá y ocurre el conflicto difícil de resolver. Soy ya viejo, dice desde su lugar, desde su lecho, ya prácticamente de muerte. Llama al hijo mayor, ¿cierto? ¿Cuál es el hijo? Esaú. Y le dice, toma tus armas, toma tu aljaba, sale al campo y tráeme casa. Es el momento que él ha estado esperando. El momento en el que va a recibir la bendición de Dios a través de su papá. Le pide que le haga un guisado, que se lo traiga y que él a partir de ahí le va a dar la bendición. Pero el hombre, ¿cuál es la dificultad que el hombre tiene? Que se ha quedado ciego. Y ahí es cuando empieza a denotarse la división que hay en el hogar. ¿Quién escucha atentamente detrás de la puerta? Doña Rebeca, que nos enseña que la mujer debe respaldar siempre ¿a quién? A su esposo. ¿Lo hace? ¿Por qué se ríe? Bueno. Y cuando escucha, dice, ¿sabes qué? Mi hijo es Jacob. Yo quiero saltarme por un momentico el conducto, por un instante. Decisiones que uno toma equivocadas en un instante. Llama al muchacho y el muchacho, muy atento, hace caso a la instrucción de la mamá. Mira, le dijo esto a tu hermano, pero yo quiero que la cosa sea por este lado. Vamos a preparar el guisadito y vamos a hacer esto para que tu papá te dé a ti la bendición. Obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Qué tal? ¿Y cuál era la voz que él debía obedecer? La del papá, pero por extensión era la de Dios, porque Dios había dicho por dónde provenía la bendición y para quién era esa bendición. Ocurre el tema, si te va a palpar, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo especial. Como tu hermano es velludo, entonces vamos a engañarlo, vamos a colocar una pielecita aquí del animalito para que él sienta eso. Suena sutil. En esta época nadie hace esas cosas, ¿cierto? O alguien tiene un hijo cazador, ¿cierto que no? ¿Alguien tiene un hijo que le guste la caza? De pronto sí. Pero ¿sabes qué? Si muchas veces en el hogar hay engaño, hay agendas escondidas,
¿Cierto? ¿O no? Hay plática escondida por aquí. Hay decisiones que yo tomo unilateralmente por allá y que no tengo en cuenta. Cuando incurrimos en ello, la palabra de Dios me dice que todo el hogar sufre. Cuando tomamos una decisión fuera de la unidad de la que Dios me ha dicho que debe de haber dentro de la pareja. ¿Qué ocurre? Versículo 15, además, toma Rebeca los vestidos de Esaú, los preciosos, ella tenía en su casa, viste a Jacob, su hijo mayor, o sea, la tenía planeada toda completica. La piel, la ropa, la comida, sabía cómo guisaba, qué era lo que le gustaba al papá, todo. Ese conocimiento le hacía responsable a esta mujer y no lo usó para bendición, sino lo usó en este caso para maldición, porque vamos a ver que la vida de ella, de alguna manera, a partir de ese momento, es terrible. Cubrió sus manos, parte de su cuello donde no tenía pieles, y con las pieles de los cabritos entregó los guisados, el pan en manos de Jacob su hijo, y le dijo: este es el momento. Mientras el otro estaba cazando, papá estaba siendo engañado por el hijo menor, que por cierto Jacob, como en una predicación del año anterior habíamos dicho que significaba engañador. Muchas gracias, me motivan mucho que recuerden eso, o suplantador. Muy bien, ocurre el evento, papá engañado, bendice a quién, al menor, y luego llega el mayor, yo supongo que sudando, ¿cierto? Yo creo que él ha pensado que esta casa debe ser la más especial de todas, se ha esforzado, es el momento que él ha esperado por años, y llega a entregárselo. ¿Y con qué se encuentra? Ya la bendición no está. La bendición, ¿quién se ha quedado con la bendición? Jacob. Y la bendición de Jacob, que era menor, es la que le toca a él. Mucho menor si ustedes leen las dos bendiciones, que le toca al uno y que le toca al otro. ¿Qué genera un tipo de decisiones como esta? Enemistad, ¿cierto? Tristeza en el corazón y resentimiento. Dice el versículo 41, la consecuencia dramática de lo que ocurre en ese evento. Aborreció Esaú ¿a quién? Por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese dicho que él tuvo en su corazón habla de amargura en el alma. Y a veces nosotros caminamos amargos, ¿sí o no? Es que mi papá le tenía más preferencias a mi hermana, es que mi papá y mi mamá siempre iban mejor con mi hermano. ¿De acuerdo? Esto genera amargura en el corazón y genera un plan: tengo que matarlo. La meta de la vida de él no fue otra diferente a partir de ese momento, que cuando se muera mi papá no lo voy a llorar, no voy a sufrir, no voy a sacar adelante todo este ganado, sino la meta mía va a ser acabar con aquel. ¿Le va a importar la mamá? No. Mi objetivo es acabar con mi hermano. Pero, por lo visto en el 42, esos dichos no solamente los dice en su corazón, sino que se lo dice a otras personas. Porque los dichos llegan a boca ¿de quién? De Rebeca. Y Rebeca dice: ¿y ahora? Bueno, no importa, desde que mi hijo se ha bendecido. Toma a Jacob y le dice: Esaú tu hermano se consuela. ¿Qué tal? El consuelo que este hombre recibía en su corazón era la venganza. Endulzaba, calmaba sus emociones pensando en la ¿qué? En la venganza. ¿Podía obtener paz pensando solamente en la venganza? Nadie que piense en la paz, que piense en la venganza puede tener la paz. Obedece mi voz. ¿Qué tal? Otra vez.
Levántate, huye a casa de Labán mi hermano en Harán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Cuántos años se demora eso? Solo 20 años. Y no se mitigó. Nunca somos ni tenemos una visión tan amplia como para considerar nuestras decisiones hasta dónde pueden afectar a otros. En este caso, lo triste y lo dramático del asunto es que Rebeca nunca más vuelve a ver a su hijo amado. Y a Jacob le toca caer en manos del hermano de ella, ¿cierto? Que viene a ser por las mismas. En este caso, este par de hermanos sí se parecían mucho. Y si él era engañador, ese tito era una maravilla. ¿De acuerdo? Dios se encarga de hablarnos de tantas maneras por lo que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos. Dolores en el corazón. Es bueno pensar en esta historia porque a veces la vida nuestra es como cuando uno intenta ignorar ciertas cosas y permitir y decir, no, es que eso era cuando yo era niño. No, es que eso me pasó, pero eso ya quedó atrás. Y nosotros no colocamos esas áreas delante de la presencia de Dios. Cuando ocurre presión de alguna manera, ¿eso qué pasa? Sale a flote. Nosotros como un iceberg, pensando en una idea de un libro de Larry Crabb, dice que nosotros dejamos ver solamente un pequeño porcentaje como un iceberg, solamente dejan ver la punta, pero lo que hay debajo es verdaderamente lo que está formando nuestro carácter. Muchos de nosotros podemos decir, no, es que ahora que somos cristianos, pero ante una cierta presión, ante un cierto ratón que nos sueltan, ahí es cuando verdaderamente sale lo que hay allá adentro, el gato que hay adentro. Dolores en el corazón. Considere su vida hoy con dolores en el corazón, en la vida. ¿Se ha sentido defraudado? ¿Hubo favoritismo? ¿Hubo fallas? ¿Sus papás atentaron contra usted de alguna manera y usted no la... Cuando usted lo piensa, le genera dolor, aflicción, tristeza en el alma? Es bueno estar de frente a la palabra de Dios. ¿Incapacidad para resolver problemas? ¿El fin justifica los medios? ¿Ignorar para no sufrir? Quiero contarles algo. Los casos más graves en el día de hoy y más repetidos en el tema de niñas con problemas de identidad sexual tienen que ver con una mamá que se deja maltratar. ¿Sabían ustedes eso? Eso dice los estudios. Una mamá que se deja maltratar de un hombre con violencia y con palabras y que su hija mujercita la ve, ella inconscientemente piensa algo: yo no quiero que un hombre me trate así. ¿Por qué mi mamá no hace algo? ¿Y qué termina pensando? Yo lo que necesito es no a un hombre sino a una. Increíble. Pero todo esto ocurre en el interior del hogar, de la familia y del corazón de los seres humanos. Tú debes estar por encima de los demás. Ideas como esa, que se fomentan y que generan rencillas, dolor, aflicción y falta de perdón. Y lo que nosotros estamos pensando, y el primer mito: el tiempo lo cura todo. Error. Eso es como una pelota en una piscina. Esa ilustración la escuché por allí. Y usted llega y las picha y las picha y las picha. Usted no va a tener todo el tiempo la pelota espichada. En un momento, ¿qué va a hacer la pelota? Eso es lo mismo. Ocurre de la misma manera. ¿Dónde se denota este pésimo principio? Cuando los papás subestiman el problema. Hace unos días vi, por ejemplo, un niño, bebé, y le pegaba a la mamá. La tenía alzada y le pegaba, pa, y le pegaba, y pa, y le pegaba. Y la señora ya tenía el ojo casi colombino como el de mío. Gritaba. Y el papá, yo casi le salto no al niño, al papá, para decirle: ¿sabes qué? Tú como varón tienes que enseñarle a ese bebé a tratar a las damas.
Y tú tienes que enseñarle también que tú eres el papá, eres la autoridad y que él tiene que aprender eso también. ¿Y sabes cómo? Tú debes de defender tu princesa. Tú como esposo lo debes hacer. Si no lo hacemos, incurrimos en un problema. El día de mañana no le pega a la mamá. ¿A quién le pega? Resolución de conflictos por parte de los hermanos. Cuando vemos que pelean y nosotros dicen, ay, otra vez están peleando. Niños, dejen de pelear. ¿Qué tal? Debemos ser agresivos y considerar que están pecando frente a Dios. ¿Sí? Y háganlo, cuando son los niños pequeños hay que hacerlo. Si ustedes dicen, no, pero ya mis hijos crecieron, van a haber nietos. Pilas, abuelos. Pilas, abuelos, porque a veces somos más estrictos como papás que como se los dice, ¿cierto? Tarde que temprano su televisor va a ser un... Hoy estamos sacando muchos dichos. 20 años de alejamiento para un encuentro inevitable. Primer principio, primer mito que tumbamos: ni el tiempo ni la distancia lo cura. Es necesario coger el toro por los cachos, enfrentarlo y decir, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que perdonarte? ¿Qué hay entre los dos que nos ha distanciado? ¿Por qué tú estás allá y por qué yo estoy acá? ¿Qué estás pensando en mi actitud? ¿Qué cosas tienes contra mí? ¿Eso requiere valor o no? Y varones, ¿cuántos varones hay acá? Levante la mano. Varones, ¿sabes qué? Es un acto de ser varón con peso, donde sabemos pedir perdón. Suena dramático, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es algo que nosotros de hombres tenemos que aprender a hacerlo. Eso es un hecho más contundente que hacernos los bobos, traer un pollo cocorico debajo del brazo y hacer de cuenta que no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Eso enseña a los varones también a pedir perdón. Eso hace que el hombre sea un verdadero héroe, porque le preocupa el bienestar de su casa. Y si tiene que pedir perdón, y si ha fallado y tiene que reconocer las cosas, ¿qué hace? Las hace. La pasividad en ninguna manera es un buen ejemplo. Mírenlo en Elí, mírenlo en David. Los peores papás de la Biblia son personas que fueron pasivos. Veían que sus hijos estaban agarrando y no hacían nada, que hacían lo incorrecto y no hacían nada, que el uno estaba tentando contra la otra que era medio hermana y no hacía nada. Papás, varones, tenemos una gran responsabilidad si no queremos que nuestros hijos crezcan con un modelo distorsionado de la paternidad. Mamás, ¿qué deben de hacer? Orar, apoyar, respaldar, cuidar, hablar en el silencio, en el aparte. ¿Saben qué? Estas cosas, ¿cuándo las aprendí yo? Gloria a Dios que yo recibí al Señor a los 14 años. En un segundo piso de mi iglesia me hablaron de estas cosas. Y desde aquella época yo sabía que el día que yo me casara, yo cómo debía hacerlo. Me lo enseñaron continuamente. Esto no es una enseñanza que se toca puntualmente una vez. Es algo que uno debe repasar. Así Dios, con ese diseño del matrimonio, nos hizo. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto ha tenido que ver con perdón, intrínsecamente. Porque aunque este es un mito, ¿cuántas heridas del corazón se podrían evitar si nosotros hacemos lo correcto? ¿Sí o no? ¿Cuántas heridas en el corazón nosotros podríamos tener hoy si nuestro papá o nuestra mamá hubiera hecho lo correcto? Honrado el matrimonio, no haberse mostrado con falencias dramáticas. ¿Sí o no? Papá no solo provee, y esto pareció una conferencia de familia, pero gloria a Dios. Papá no solamente que hoy en día pensamos que darle el iPod, el iPad, el Mac, el Mega Mac, el Super Hiper Mega Mac, el BlackBerry, el no sé cuántas, con eso soy un buen papá. Tumbamos eso. Lastimosamente la mesa está aquí arriba y si no la patearíamos para que no se les olvidara y no se nos olvidara nunca esa imagen. El hecho que nosotros le paguemos un buen estudio no significa que estamos siendo buenos papás. El hecho que nosotros acompañemos, hablemos, oremos, estemos al lado de
eso sí implica, influenciemos, enseñemos la Biblia, la palabra de Dios, crezcamos espiritualmente para nosotros y para ellos. Eso sí es paternidad al estilo de Dios. El segundo mito que vamos a terminar ahora, ya lo hemos visto, pero le vamos a ver un sentido especial. Y es que la venganza es un derecho que me ayuda a vivir mejor. En otras palabras, cuando a veces pensamos, no me alegro pero siento un fresco. La venganza es dulce. Eso le pasa por calabaza. ¿De acuerdo? Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Cuando pensamos, la única manera como yo me puedo sentir bien es si a esa persona le va mal. Y eso es absolutamente contrario a lo que dice Jesús. Amad a vuestros. Y amar es suplir necesidades. O sea, amar es suplir las necesidades de tus enemigos. ¿Sí o no? Eso requiere un esfuerzo adicional. Hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días. Desarrollar un tipo de corazón así. Cuando le decimos al niño, no se deje, mijito. Cuando desarrollamos ese tipo de cosas, estamos despertando eso en el corazón del niño que es malo. El deseo de la venganza, que es a través únicamente de eso que él se puede sentir bien. Descubrir el corazón triste y sin consuelo de su hijo. Eso es lo que ve Rebeca. Rebeca se da cuenta de que Esaú está destrozado y hace algo. Dice: ven, Esaú, fui yo el de la idea. ¿Lo hizo? Esaú, me duele lo que estás viviendo. Yo no he querido hacerte daño. Si en algo yo te he fallado, perdóname. Venimos con Jacob. ¿Qué tenemos que hacer para no desgraciar nuestra vida? ¿Lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Se la volvió a jugar? ¿No? Se sintió doblemente burlado. Y si lo pensamos, siempre estamos pensando en Jacob, lógicamente, él se convierte en patriarca de Israel y todas las cosas. Pero si usted considera Esaú, cuánta tristeza pudo abrigar su corazón, ¿no? Sentirse burlado por su mamá, sentirse burlado por su hermano, huérfano porque su papá se va, cree que lo protegía y lo guardaba. Y lo único que él sentía que podía ser dulce era la venganza. ¿Y qué hace la mamá? Le quita hasta esa oportunidad. Tenemos que ser sabios, ¿no? Promover. Cuando dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que alguno piensa, es que ya se está anocheciendo, toca. No, es que nosotros, como lo vimos y como lo hemos estado viendo, como ofensor o como ofendidos, siempre debemos promulgar la reconciliación. ¿De acuerdo? Hay veces que mis hijos de pronto se agreden. Yo debo promover: ven, papito, ven, momentico. ¿Sabes qué? Fallaste. Y la niña lo puede estar mirando. ¿Fallaste o no? Llevar al niño al arrepentimiento. Mira cómo le pegaste a tu hermanita, está llorando. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? Y la niña está allí. Muchas veces la niña está quebrantada y al ver a su hermanito le despierta amor. Y eso les hace más unidos. Eso se promueve en el hogar. Se promueve en el hogar. Eso es pastorear el corazón de un niño. No que hace las cosas por la disciplina o por la corrección. Error. Se les enseña a los niños que hay un Dios en el cielo que se complace en las buenas acciones, en el buen corazón que tiene. Y se le estimula o se le pastorea al amor, al mismo amor de Cristo Jesús por nosotros. Promueve el burlarlo al colocarlo a la distancia. Engaña al papá, engaña al hijo y lo peor, en presencia de su otro hijo. ¿Quién era el que estaba viendo eso?
Jacob mismo estaba viendo que su mamá ahora lo estaba protegiendo. Estaba viendo a su hermano como un enemigo además. En lugar de generar la amistad y el amor que estaba generando, la separación que rompía contra la unidad de la familia. Consecuencias: nunca más ve a su hijo. Y 20 años en que el uno al otro estuvieron separados. Esaú y Jacob. Ahora yo imagino, ¿se imaginan cada vez que este hombre cocinaba lentejas? Yo creo que lo primero que llegó y dijo, miren, ¿saben qué? En esta casa no se come. Pero si se iban de visita, ¿qué pasaba? Les tenemos un guisado de... Y uno sentía el... ¿No? Aquí está pensando alguien en las lentejas que se comió esta semana. Espero que esas lentejas no nos recuerden cosas. Pero ¿sabes qué? Dios sí se encarga de mostrarnos que hay cosas que tenemos que arreglar. Y que solamente el camino es la reconciliación. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la venganza mitigan verdaderamente el dolor y la aflicción. Lo sanan completamente. Detengámonos, revisamos nuestro corazón. ¿Contra quiénes hemos pecado y nos hemos hecho los tontos y hemos tomado y cobrado distancia? ¿O quiénes lo han hecho con nosotros y han cobrado distancia? Para lo uno o para lo otro, la palabra se llama reconciliación. Alguien puede decir, pero es que preciso me tenía que tocar esta persona cerca. ¿Quién la eligió? ¿Y para qué? Moldea nuestro carácter, trata con nuestro corazón. Esa es la idea. Resístete a hacerlo. ¿Y a quién te estás resistiendo? Si Dios ha elegido a Maduro, sabes que los caminos de Dios a veces no se conocen. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Por eso a veces nosotros nos estrellamos, porque nosotros pensamos que las cosas deben ser como nosotros pensamos que deben ser, pero los caminos de Dios son totalmente diferentes. Es más, por allí dice en Isaías, mis caminos no son, ni mis pensamientos. Observe, hoy vamos a hacer algo especial. Observemos en nuestro pasado las huellas de nuestra espiritualidad o de nuestra carnalidad. Y tomemos una decisión en el Señor. Que ni mi casa, ni mi alrededor sufra por la falta de reconciliación. Tomemos esa decisión. Que si hemos fallado varones y varonas, porque hoy vimos también a Rebeca fallando, tengamos los pantalones, el temor de Dios para decir, ¿sabes qué? No voy a pecar contra Dios. No voy a dejar que el sol se ponga sobre mi enojo. Significa que yo no voy a dejar que esto trascienda, sino que esto pronto le voy a hallar un resultado. El perdón, estas son algunas de las cosas que yo escribí para mí. El perdón es un regalo de Dios y no proviene del hombre. ¿El perdón es un qué? Y nosotros tomamos o no la decisión de dárnoslo, entre comillas, aunque ya Dios nos lo ha dado, de tomarlo, el perdón que Dios nos lo ha dado. O sea que cuando nosotros perdonamos, tomamos ese regalo de Dios para nosotros. O sea que perdonar es una bendición. ¿Perdonar es una qué? Que el creyente tiene la capacidad de, a través de hacerlo, exaltar, bendecir, glorificar, agradar ¿a quién? A Dios y no al hombre. No es posible disfrutar de las bendiciones de Dios si hay cuentas de perdón sin saldar. No puedo disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios si hay cuentas de perdón sin saldar. Entonces necesitamos ¿qué? Saldar las cuentas. Es para nuestro bienestar. El perdón es imprescindible. En el perdón es imprescindible la compañía de Dios. Si lo intentamos hacer a través de nuestras propias fuerzas,
fracasamos. Pero si vamos al Dios de toda gracia y le pedimos a Él que nos ayude, que nos toque el corazón, que nos dé la gracia y que nos ayude a tomar esa decisión hoy, ¿Dios lo va a hacer o no? Nos estaremos identificando con Cristo. Cuentas sin resolver traen torpeza y debilidad en el caminar. A pesar de que Jacob caminó y fue bendecido y la mano del Señor estaba sobre Jacob, ¿sabes qué? Todo el tiempo, con cada plato de lentejas, con cada ovejita negra o blanca o manchadita o no manchadita, estaba recordando que él también había suplantado, había engañado y había hecho lo incorrecto. No podía caminar en paz. Cuentas sin resolver nos quitan la paz para vivir, la convicción de la presencia de Dios y la autoridad al enfrentar en el futuro situaciones adversas. Si sentimos que estamos mal en el pasado, cuando nos ocurra mal acá algo, estamos pensando, es que Dios me está castigando, es que Dios, y estamos distorsionando la imagen de Dios. Cuentas sin responder, sin arreglar, nos quitan el gozo. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Necesitamos, el perdón nos conduce a ese gozo. Y el perdón es el más especial de los regalos que un hombre se puede dar a sí mismo y a otros. Y si queremos ser generosos, es necesario hacerlo. 2 mitos. Y volvemos a la introducción. Esto es conocimiento. El sermón va en menos del 50%. ¿Cuándo el sermón va a ser verdadero? Cuando salgamos, cuando nos ofendan, cuando la buceta nos cierre, cuando vayamos por la Boyacá al norte o al sur. Pedro ya ha escuchado y nos cierre la buceta. Cuando nos falle la persona que más amamos, que más queremos, en ese momento el sermón se encarna en nuestra vida. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Yo creo que tu palabra es tan linda, tan especial, que hoy por algo has preparado esta palabra para nuestros corazones. Seguramente muchos de nosotros estamos hoy viviendo las que a veces consideramos o travesuras, o pequeños pecados, o pequeñas faltas, pero que nos han hecho mella dramática en nuestros corazones. Cuánta sabiduría y cuánto temor tuyo necesitamos en nuestros corazones. Hoy descubrimos a un Jacob solo por decisiones incorrectas. Hoy descubrimos la soledad de un Esaú, la tristeza y el desconsuelo de un corazón que necesitaba del perdón. Pero la verdad es que muchas veces caminamos sin perdón. Sabemos ahora mismo, y te pido, Espíritu Santo, que nos traigas al corazón las cosas, las relaciones que se han visto afectadas en nuestro pasado, y que tomemos la decisión de enfrentarlas delante de ti. Ayúdanos. Espíritu Santo, refresca nuestro entendimiento y nuestro corazón y permite que a través del perdón podamos renovar el gozo de la salvación, caminar con convicción, tener una verdadera y correcta imagen de Dios y caminar firmes pensando que somos irreprensibles. Te doy muchas gracias, oh Dios, por todos nosotros. Yo te doy gracias por los papás, abuelos que hay acá en la iglesia el día de hoy, pero también por los hijos, porque sea cual fuere el rol que nosotros tenemos, tú nos has colocado en familias con propósitos determinantes y no tienen que ver simple y elementalmente con soportarnos, tienen que ver con alentarnos los unos a los otros, con perdonarnos, con amarnos, con cuidarnos, que es lo que dice tu palabra.
Ayúdanos a ser motores de inspiración para las personas que están a nuestro alrededor, para aquellos que no conocen de ti mayormente, oh Dios, para que descubran tu presencia en nuestras acciones. Yo oro en esta mañana para que nos generes esa convicción en corazón, y que cuando tengamos el desafío, tú nos traigas, Espíritu Santo de Dios, la imagen del perdón, y inmediatamente tomemos la decisión de perdonar. No abriguemos amargura, no abriguemos en nuestro corazón resentimiento ni deseos de venganza. Que estos principios que hemos estado aprendiendo podamos ponerlos en práctica. Ayúdanos, Señor mío, para el momento que tú elijas de ponerlos a funcionar, a llevarlos a cabo, que lo podamos hacer con valor. Te damos muchas gracias. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.